buenas tardes a todos y gracias por venir. A ver, vamos a tratar un tema que normalmente no se trata mucho en los planes de estudio últimamente de nuestra facultad. De hecho, ya os comentaré que estas materias se dieron durante 40 años. Cayeron y hace ya 4 años que ni siquiera están en el plan de estudio. Lo que no quita, como vamos a ver, la importancia que tienen, pero esa es otra derivada que alguien tendría que volver a arreglar. Ahí estamos, un poquito. Lo que importa es que hagamos, si es posible, un comentario sobre uno de los mitos que se manejan en la enseñanza normal y que habéis recibido y que estamos recibiendo, seguramente todavía lo estáis recibiendo, y que hemos impartido los profes durante mucho tiempo, sobre cómo se fijan los precios de la alimentación. Esto sería un tema como muy colateral, para otros que son como más brillantes y más de moda, pero lo cierto es que si ahora mismo tenemos muy en candelero una crisis importante de subida de precios alimentarios, de inflación de base alimentaria en gran medida, pues era como oportuno poder hacer una reflexión en el marco de este seminario que creamos un poco hace ya años y que se pretende un poco alternativo en cuanto a los conceptos que trata de utilizar. Entonces, me he atrevido a poner el término mito porque realmente se siguen las pautas de decir que los precios se fijan con unos criterios de economía neoclásica en base a cómo se comportan sus costes, ingresos marginales, costes marginales, etcétera, etcétera. No voy a reproduciros nuestras aburridas clases de microeconomía, control de actividad. Pero bueno, dicho eso, la cuestión es que se puede hacer otro enfoque distinto y hablar más bien de cómo se fijan los precios y tratar de ver en una aproximación que se pretende en el ámbito post-keynesiano, aunque algunos nos adheríamos y nos adherimos todavía, aunque solo sea ya por reflejo, ver que los precios se pueden interpretar su fijación de otra manera. Entonces voy a hacer un pequeño recorrido, voy a tratar de ser lento porque he querido meter demasiado en apenas 5 diapositivas, no es mucho por tanto, pero quiero que os aclaréis en los conceptos que vamos a ir manejando. Entonces, lo primero que vamos a ver es que, este chisme quiere responder, me parece que no mucho, así, ahora ya sí. Es que existe una forma de producción de alimentos que hay que recordar que es un sistema que llamamos sistema agroindustrial. No voy a entrar ahora en detalle de cómo esto funciona, porque además ya conoceréis, me voy a fijar dentro de ese sistema agroindustrial por el papel que cumplen los agentes y los tipos de mercados en los que se desenvuelven. Hay unos agentes que son importantes. Si seguimos el modelo neoclásico, tradicional, el convencional, se habla de 2 tipos de agentes, oferentes y demandantes. Esto ha sido lo de toda la vida, lo que seguís utilizando seguramente. Pero yo prefiero hablar de fijadores y aceptadores de precios, que se puede utilizar, y de hecho en el modelo neoclásico también se habla de precios aceptantes, esto no es exclusivo, pero cuando vemos esta perspectiva de hablar de fijadores y aceptadores, empezamos ya a coger una especie de, diríamos en mi tierra, Extremadura, atajo, y empezamos a hablar de otra manera, ¿no? de la aproximación. La teoría convencional obvia hablar de tipo de agente como fijador o aceptador. Veis todo el modelo, que está muy bien trabado, por cierto, con sus curvas y tal, pero ahí, digamos, subyace que unos fijan, otros aceptan, o a veces el mismo que fija acepta según en el mercado en el que se mueve, que puede ser en 2 a la vez, uno para comprar y otro para vender. Entonces, con este criterio vamos a empezar a acercarnos a ver cómo se fijan los precios y quiénes los fijan, y con qué criterio. Existen realmente, digamos, agentes mixtos, que son fijadores y aceptadores, como he dicho. Una industria transformadora agroalimentaria es un fijador para el ganadero, que le compra el ganado en vivo, pero es probablemente un aceptador para la empresa mayorista o para el gran distribuidor que le va a comprar los productos transformados o fileteados o como se digan, preparados. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta. Pero hay también un concepto que es importante ya, que los hay puros. Puro significa que solo fijan o que solo aceptan. Y esto ya empieza a tener mucha importancia para los precios. Los que solo fijan, sobre todo, estábamos hablando aquí en un comité al principio de
¿qué se puede hacer ahora para abaratar la inflación alimentaria? Bueno, pues no perdéis de vista en toda la charla los fijadores, porque de ellos depende en gran medida lo que se pueda abaratar o no. ¿Con qué medidas? Ese es el debate que al final habrá que hacer si llevamos a tiempo. Entonces, solo los fijadores, pero tampoco perdáis de vista los solo aceptadores, porque esos están pagando la parte más dura de la inflación, como es evidente, y luego veremos más o menos una cierta aproximación que es. Pero veamos ya un poco el sistema agroindustrial. El sistema agroindustrial lo llamo sistema para diferenciarlo del sector agroalimentario, que es lo que llamamos la cadena. El sistema es que la cadena es algo más que la cadena solo, porque tiene al menos, vamos a decir gráficamente a su izquierda, tiene un sector abastecedor de inputs. Y esto es un esquema simple, porque cada uno de los eslabones de la cadena también tiene inputs que le vienen de fuera. No solamente productos que pasan por sus manos a otras manos, también tiene inputs externos a la cadena. Pero no podemos entrar en esa complejidad porque nos perderíamos. Las industrias tienen también energía, tienen papel, tienen publicidad, tienen tantas cosas. Pero aquí, en lo básico, en lo que tiene que conformar el producto final, tenemos abastecedores de inputs. Entonces, en cada eslabón de la cadena, entre cada uno de los mercados, es donde se enfrentan los fijadores y los aceptadores. Este es el esquema que quiero trasladar rápidamente. Existen fijadores en todo tipo de mercados. Siempre que hay un mercado, según nuestro esquema, no se fija por el libre juego de no sé qué, luego veremos un poco la crítica suavemente, sino que hay un fijador. Hay alguien que tiene capacidad, que ha conseguido capacidad para fijar el precio. Y el otro está sometido a aceptar o no aceptar. Y si puede escapar, escapa, y si no puede escapar, se somete y paga. Mejor dicho, cobran menos de lo que esperaba, en ese caso. O paga si es abastecedor de ello. La complejidad del sistema va a variar según los productos. Tener en cuenta que cada producto tiene un circuito diferente en la cadena. Algunos muy complejos, otros muy sencillos. La carne, por ejemplo, de vacuno tiene un circuito corto. Es la carne en vivo, luego la transformación fileteada y después la distribución. La barra de pan tiene un circuito corto. Pero bueno, si vemos otros temas de frutas, otros temas de elaborados más complejos, una lata de conserva, tienen unos circuitos bastante más largos. Que en el esquema parece ser que no son tantos, pero luego en la realidad depende el grado de la intermediación. Puede ser enorme si es que realmente alguien se atreve a meterse ahí. Entonces, visto esto, vamos a ver los tipos de agentes según los tipos de mercados en un esquema. Para luego fijar ya el tema del protagonismo de los fijadores. En su sector de input, que lo he esquematizado a la izquierda, sería una larga lista de empresas que comercializan semillas, maquinaria, abonos, fitosanitarios, seguros, créditos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es muy importante, porque este es el escalón previo a la producción. La producción la tenéis aquí a la izquierda. Ahora os ilustraré con algo más. La producción está aquí a la izquierda, en esta primera columna. Aparentemente son solamente 3 tipos de productores. Esto está tipificado y está resumido. Pero estos no pueden producir prácticamente nada si no es comprando. En el sistema moderno de producción de alimentos, un agricultor tiene que comprar aproximadamente la mitad del valor de su producto para poder producir ese producto. Si no es imposible, esto no es la agricultura tradicional, esto es la agricultura moderna. Y tiende a crecer, cada vez que suben ciertos costes, ese porcentaje se eleva. Entonces lo que ocurre con este esquema que tenéis es que tenemos un subsector abastecedor de input, que estaría antes de la cadena, y después tenemos la cadena en 3 segmentos: la producción, la distribución, el consumo. En cada uno de esos pasos hay un mercado, teóricamente un tipo de mercado. Tenemos un mercado 1, que es el mercado que enfrenta a los productores individuales, agrícolas o ganaderos, a macropymes de productores. No penséis que siempre es el agricultor con su explotación y su familia, para nada. Iros a Murcia, veréis las grandes explotaciones. ¿Quiénes son? ¿Una familia? No, es una empresa holandesa, o un capital de un banco, o es quien sea que se ha hecho con aquello y que está comercializando. Son las empresas exportadoras que se lo han montado de esa manera, etcétera, etcétera. Y también hay cooperativas de productores,
bueno, son las que agrupan producto. Mi zona de influencia ahora están en la cereza empezando, bueno, pues son los pequeños productores que agrupan una cooperativa, una gran cantidad de productos durante unos meses de campaña. Es el mercado que llamaríamos uno, que enfrenta al subsector abastecedor con el primer escalón, que es el de la producción. Para que nos entendamos, la producción aquí agraria es como en la minería el mineral. Es la materia prima para hacer el producto que consumimos al final. No nos despistemos. Esto es extractivo, en ese sentido. Es lo que se saca de la tierra o del ganado para poder luego transformar y elaborar los alimentos. Hay un mercado, y es muy importante, por aquí se fijan, por ejemplo, un tipo de precios que es bien conocido, que son los precios de los factores de producción agraria. Son los precios que paga el agricultor, sea cual sea su forma de representación. He puesto estos círculos para recordaros que esta es la forma en que se fijan los precios de los factores de producción. Son precios pagados. Y son precios pagados, como veremos, por tanto que son precios pagados, las empresas que están detrás de estas actividades son fijadores. Luego veremos qué tipo de fijadores, seguros, inseguros, etc. Pero aquí hay una presencia muy importante de grandes fijadores. Para no despistaros, os diré, por ejemplo, en maquinaria, 2 empresas controlan más del 50% de toda la maquinaria agrícola. Con lo cual, los fijadores ya empezamos a ver que no van a ser precisamente un gran número de empresas dispersas, sino probablemente oligopolios, monopolios fácticos, etc. Este es el primer mercado. Si vamos a un segundo mercado, es el mercado de la salida del producto sin elaborar. Aquí nos encontramos con el mercado 2 y es la salida de todos estos productos ¿hacia dónde? Hacia la transformación, hacia la elaboración o hacia la tipificación, porque hay productos que apenas se transforman. La patata se lava, se embolsa y va a su mayorista, pero otros productos que son mayoritarios no es así como funcionan. De tal forma que aquí hay una subdivisión en distintos cauces, unos van a la transformación, otros no van a la transformación porque van a granel. ¿Qué tal? Van a granel y por lo tanto entran en el circuito comercializador hacia adelante. Se han saltado la transformación porque prácticamente no hace falta. Para meter unas naranjas en una bolsa no hace falta una gran preparación. Aquí es importante porque en este mercado se fijan los precios percibidos por el agricultor frente a los precios pagados. Podríamos entrar a calcular que ahí hay un índice de paridad entre ambos tipos de precios, entre pagados y percibidos, y cuando esa relación se deteriora, los ingresos que retiene el trabajador productor caen. Si suben más los precios pagados que los percibidos, es evidente que ahí hay un problema de rentas, al menos por el factor de precios. Hay elementos de rentas que son ajenos al modelo, pero eso lo citaremos luego, digamos, como políticas. ¿De acuerdo? Pero no se acaba aquí, hay más mercados. Dentro de la distribución tenemos un mercado 3, que es el paso de la transformación o de la producción en granel hacia los grandes mayoristas en destino, que tienen muchas caras. Aquí hay centrales de compra. ¿Dónde compra Carrefour? ¿Dónde compra el Corte Inglés, el Inspector? ¿Dónde compra sus productos? Pues los compra abastecedoras que tiene concertados con ellos. No van a Mercamadrid a las 5 de la mañana. Eso no funciona así. Pero ¿dónde va el súper del barrio? Ese tiene un acuerdo con una central de compra de la que se abastecen pequeños y medianos súper de diferentes marcas y empresas que se abastecen de esos centrales de compra. Son grandes almacenistas en destino que tipifican los productos, la forman en camiones de pepinos, en bolsas y en bandejas, etcétera, etcétera, pero exclusivamente para la gran distribución, que se lo pueden permitir, o la pequeña distribución que hacen conciertos con otros. Las cooperativas de segundo grado, que son agrupación de cooperativas de primer grado, también pueden hacer ese papel. En la naranja será bastante y en otras, ¿no? Será agrupación que permite que ellos puedan también hacer un aporte a la gran distribución. Después tenemos, en el caso español y en el caso francés y en otros casos con otros nombres, mercados centrales de abastecimiento. Suena Mercamadrid, ¿no? Mercabarna, Mercazaragoza. Todos estos que son. Bueno, son lugares donde se concentra la producción de ciertos productos, normalmente perecederos, carne, pescado, frutas y hortalizas, y donde hay unos comercializadores, que se llaman, por cierto, asentadores, con los cuales se ven las caras
Bueno, pues pequeños, medianos, ahí se ven las caras normalmente dos tipos de clientes. Son todavía mayoristas, interfieren todavía para luego, por ejemplo, venderle a cadenas de restaurantes, a cadenas de hoteles, de catering. Ellos no van tampoco aquí a Mercamadrid por la mañana, se encuentran con un comercializador intermedio. Y hay distribuidores mayoristas aparte de los mercados. No toda la patata pasa por Mercamadrid, ni toda la naranja. Es un porcentaje importante que lo tienen grandes almacenistas que tienen sus marcas propias, les han puesto su etiquetita, que comercializan. Lo que importa es que ellos, también en este mercado, hay una fijación de precios. Los precios que se pagan hacia acá vienen hacia la transformación, porque puede ser también mayoristas de latas de conserva o de lo que sea, bien hacia la fruta y hortalizas si hablamos de arriba. Entonces nos encontramos en que en este mercado, que lo he explicado en esta posición, hay un intercambio también de fijadores de precios y aceptadores de precios. Mercado 3. No se acaba aquí, hay otro mercado, todavía que es el mercado 4, el mercado de la central de compra con la distribución. Si yo soy central de compra de Hipercor, habrá un acuerdo, pero en definitiva es un tema interno. Pero si soy central de compra de una cadena de supermercados, hay un acuerdo de cuánto me lo vas a cobrar para que yo luego lo ponga en el lineal de mi establecimiento. Entonces aquí hay, igual que en el mercado, hacia los mayoristas también hay un precio. Y este luego de esa diferencial de precio le va a cobrar a esto lo que corresponda. Por tanto, hay un mercado 4. Hay un mercado previo de abastecerse, que estarían estos dos círculos, de abastecerse de los grandes o medianos distribuidores o pequeños distribuidores. Y veríamos, por tanto, que nos falta todavía un mercado último. Aquí también hay fijadores y aceptadores. Nos falta el mercado último, que sería el 5, que es ya el del consumo. Luego hablaré de que esto en una economía abierta todavía nos falta un sexto mercado, en la importación y la exportación. Pero en el de consumo nos encontramos dos tipos de consumidores. El consumo de las familias y el consumo organizado, lo que se llama en la jerga HoReCa, hostelería, restauración, catering. Bueno, esto es muy importante porque las familias se llevan aproximadamente del consumo 2/3 y el otro 1/3. Por tanto, tienen un peso relativo los dos importantes. La familia nos abastecemos en el lineal correspondiente de lo que nosotros hayamos elegido como lugar de abastecimiento y estos se suelen abastecer con mayoristas según tenga su montaje de sistema de abastecimiento, las cadenas de hoteles, bueno. Esto nos da una idea, por tanto, de que cuando hablamos de agentes, aquí hay fijadores y aceptadores, hasta el final. Para acabar el esquema he puesto aquí, casi fuera ya, un mercado 6, que es importante porque aquí en el esquema este tradicional estaba la exportación, pero no estaba la importación, y hay que citarla, la he metido aquí, es muy importante. Hay una parte muy significativa del producto que se exporta. Si tenemos en mente el caso español, es una parte muy significativa, y de empresas que importan. Nosotros tenemos aproximadamente unas 30.000 empresas alimentarias pensadas. ¿Vale? Solo una. Cuando has empezado a hablar de la inflación, lo que más afectaría es en este mercado 5. Espérate, que vamos a hablar de inflación en la diapositiva siguiente y así no me obligas a adelantar y luego regresar, ¿vale? Gracias, si la pregunta es buena. Pero, de todas formas, vamos a hablar un poquito para que no perdamos la vida. Hay una salida, que es la exportación, una parte muy importante, aquí hay un renglón que va a exportación, pero este esquema no era perfecto si no recordábamos, que también opera en sentido opuesto. Y puede no seguir ese recorrido, puede seguir cualquier otro. Coger cualquier empresa de naranjas que decíamos antes. Pues estos están importando todo el año. Cuando la cosecha suya se agota, o cuando su cosecha está muy cara, o cuando les interesa, por cualquier motivo, pues se traen naranjas de Brasil, de Sudáfrica, de donde corresponda, y entran en el circuito al revés. Y en ese mercado también hay fijadores y aceptadores. Probablemente los fijadores están fuera. Bien, con este esquema ya os hacéis una idea de que la fijación de precios no es un tema tan sencillo como unas curvitas que no sé qué, y que al final, si nos acercamos un poco más a la realidad, es un sumatorio de mercados en los que se van enfrentando agentes que tienen distinta capacidad de reacción. Entonces, veamos ahora cómo se fijan los precios en esos mercados, en esos
5 mercados y luego haremos una parada especial para el mercado internacional, porque tiene una gran significación y hoy día todavía más. Entonces, en los mercados interiores, y el esquema que teníamos ahí era una esquematización del mercado interior español, en los mercados interiores tenemos el modelo que nos explicamos o les explicamos en la sala. Y el modelo, bueno, pues se hace con costes marginales, pensamos que el mercado pues, ciegamente tal, esto es una esquematización y perderá la reducción de la más invisible, pero el modelito de la tela araña tiene su WhatsApp, como diríamos así amenamente, porque de verdad que hay una tendencia al equilibrio automático porque hay una predicción de precios futuros, perdón, de condiciones futuras en función de los precios presentes, que es cómo funciona la tela de araña. Bueno, queda muy bien, es un modelito muy sencillo, pero la verdad es que la práctica poco tiene que ver con esa realidad. Entonces, hay una aproximación que también se puede hacer con la teoría neoclásica y que ellos hacen, porque los modelos de monopolios y oligopolios están identificados, pero yo aquí añado algo más, reales o fácticos. En distintos escalones de la cadena, o en casi todos, puede haber alguien que no siendo monopolio opera como un fijador. Perfectamente. Yo soy una central lechera y en mi ámbito de influencia, cuando compro la leche, opero como un monopolista, sin problemas. Tengo 50 kilómetros de recogida a mi alrededor y no tengo ahí competencia, soy yo. Si alguien quiere irse, tiene un coste de transporte y además de otros tipos de penalización, porque encima tenemos un acuerdo. Esto ya sería, digamos, centrado en el funcionamiento real. Entonces hay reales y fácticos. Unas reales son las dos grandes empresas que comercializan pues, la energía, la tal, o los bancos que te dan los créditos de campaña, etc. Son fijadores mayoritarios de precios. Estos son tal. Entonces, cuando estamos hablando de esta cadena, hay que pensarse en que en todos los escalones, porque tenemos la tendencia a pensar, no solamente los grandes del principio y los grandes del final. No nos perdamos. En el intermedio también hay fijadores que actúan y que le sacan su buen rendimiento a poder fijar los precios a los que compran los productos o a los que intentan transferirlos a los que se los tienen que comprar según quién sea el comprador. Hay que tener en cuenta que un fijador puede tener dos caras. Puede ser fijador hacia atrás y puede ser afectador hacia adelante. Y así funciona el sistema. Obviamente él va a tratar de apretar al que tiene detrás y va a tener que aguantar al que tiene delante. Cuando va a venderle una empresa transformadora a la central de compras del Corte Inglés, como yo oí una vez a un colega que trabajaba en eso, se ponen en cola, les dan un minuto, casi como los de Silicon Valley, y le dice, ¿qué quieres? Y le dice, bueno, pues tráeme dos camiones y estos primeros dos no te los pagan. Si quieres entrar en mi lineal, que te animan. Es así, esto funciona de esta manera. O te hago un racket de tal tipo porque es la primera vez que te compramos y quiero ver si tu producto sale. Este es el juego. Entonces, bueno, hablando de esto, sin entrar en muchos detalles, solamente un digo para destacar, agentes fijadores en el mundo de la cadena pueden ser afectadores o no. Pero si hablamos de los criterios, aquí ya doy el salto y digo, bueno, si esto no va de ingreso marginal y coste marginal, entonces, ¿qué hacemos? Damos el salto a un modelo de un poco más de liquidación post-keynesiana, donde hablamos que los fijadores utilizan un criterio, que es un criterio de mercado. Y el criterio de mercado es que ellos fijan los precios en función de sus costes directos unitarios, más unos márgenes que fijan ellos. Esa es la clave de la película. Los costes les pueden venir dados, de hecho les vendrán dados en la mayoría de los casos, porque ellos no son capaces de autoabastecerse de muchos bienes que necesitan para su actividad, pero el markup sí está en sus manos. Obviamente no lo pueden hacer al libre albedrío, pero tienen una gran capacidad de movimiento. Entonces coinciden en su capacidad de trasladar vía márgenes sus aumentos de costes, cosa que no es fácil que se pueda hacer según en qué actividades. Quien tiene esa capacidad sería, digamos, el fijador puro. Y si es fijador parcial, la ejerce parcialmente, porque la ha podido ejercer en un eslabón, pero después lo pueden sacar en la siguiente, con lo cual parte de su margen se le esfuma en el paso siguiente del que le va a comprar el producto y no le paga lo que le esperaba que querría cobrar. ¿Bien? Hay unos fijadores líderes, y esto es importante, porque en la práctica no solamente, por ejemplo, hay una empresa o dos empresas de maquinaria, hay una lista variada de ellas, pero los líderes fijan referencias de precios y esos ya marcan las posibilidades que yo tengo de manipular el margen.
porque si me coloco fuera de mercado estoy muerto, entonces ahí tengo mis limitaciones. Sirven de referencia para los demás fijadores, sobre todo los normales que serían los parciales, los no puros. Entonces, con este esquema, les recuerdo solamente lo que son estos conceptos que vienen en el modelo. Aquí hay una simplificación, perdón, una síntesis para que veáis que estas cosas se pueden trabajar. Yo lo he sacado de uno de los últimos trabajos dirigidos fin de grado que tuve, de un alumno que trabajó sobre eso y que hizo una síntesis a partir del capítulo 3 de la UA 2014, más la UA, donde se planteaba, se llamaba Rodrigo Plana, y bueno, pues luego cito la bibliografía. En el capítulo 3 de la UA hay una esquematización de esto. Aparece un concepto nuevo, que no dais, me parece, en las clases tal, que es lo de la cuota de mercado. El margen, de alguna manera, pues se le busca una variable de la que pueda fluctuar en función de casi de la cuota de mercado. La cuota de mercado es la parte del producto total que tiene la empresa. Por ejemplo, Mercadona, el 20% o el 23% del producto total que se vende en alimentación del país, pues pasa por una sola marca. Entonces, esto nos permite ver cuáles son las variables de funcionamiento. El precio se fija en función de costes, por tanto, todos los precios que se fijan a partir de un esquema de este tipo son cost-plus pricing, depende de los precios, de los costes. Luego ya hay más sofisticación o menos de lo que consideramos costes directos imputables. Hay empresas que ahí meten casi todo, y otras más sencillas, sus costes variables directos, unitarios, ya, con eso les basta. Obviamente depende también de su sistema de contabilidad y de su capacidad y de todo, pero lo importante es que tiene mucho que ver con la evolución de los costes y fluctúa el beneficio, y hay ahí esa variable que está ahí un poco, bueno, está bien, y cuando ves el modelito de la expansión de la empresa tiene su lógica, porque del beneficio de la empresa pues tiene que ver con la evolución del margen, claramente, cómo no. Si tiene más beneficios, pues puede ahorrar más, puede reinvertir más, o puede buscar más créditos. Eso parece lógico, pero no es una recta, ¿os acordáis? Es una curva que hace así y una caída al final, quiere decir que hay un tope, no es un crecimiento ilimitado. El dibujo que hace la UA es bastante clarificador al respecto, en el capítulo 3. Hace una curva que luego cae y hay una frontera de crecimiento, no hay un crecimiento ilimitado. Bueno, dicho eso, hay una aproximación empírica que os quiero dar. ¿Qué pasa con este sistema de fijación del precio? Pues que hay agentes en la cadena que salen bien parados y otros que salen mal. Y hacía falta hacer una pequeña aproximación empírica de cuál puede ser, digamos, la dimensión de los daños o el volumen de la ganancia para los que les va bien. Y esto lo conseguí pues, con otro trabajo de fin de grado que hizo otra alumna, que aquí aparece, Sofía Loaces, que hizo algo sobre la gran distribución minorista. Pero al final, trabajando con un elemento estadístico que se conoce como observatorio de precios, que ha estado fuera de juego há unos años y que ahora ha vuelto a revivir a partir de la revisión de la ley de la cadena española, que se ha hecho el año 21, cuando la originaria era del año 13 y empezó en vigor en el 14. Bueno, pues aquí aparece para 3 tipos de productos, es un ejemplo que ella hizo y que la verdad es que se basa en datos empíricos de los observatorios de precios. Si los datos son buenos, pues esto es coherente. Lo que se hace es ver en porcentaje, toda esta columna sería 100, la he obviado para no molestar, pero en carne de vacuno, que es un producto ganadero transformado, fileteado, en manzana golden, que es la típica amarilla, y el pan de barra de cuarto de kilo, la barra que compramos, ver cómo evolucionan los costes en porcentaje en los distintos eslabones de la cadena. Aquí tenéis el mercado 2, de antes, el 3, el 4 y el 5. Falta la importación y exportación y falta de los abastecedores de inputs, ¿vale? Este es el porcentaje de los costes, cómo se reparten a lo largo de la cadena, o cómo se soportan. De la carne de vacuno, el 18% es el coste del ganadero, por los precios como evolucionan en la cadena, ¿vale? En la transformación y comercialización en origen el 42%, quiere decir que los ganaderos, los fileteadores y estos, que tienen una buena parte del coste del ganador, bastante más que lo que es el ganado en vivo. Y la venta, tanto como la transformación, y el doble de lo que es la producción.
sea, lo que cuesta es transformar el animal vivo en el matadero, filetearlo y sobre todo venderlo. La suma de estos dos acumulan el 40% del coste. Costes se diría que son costes que se ejecutan y que se gastan, o sea, que son realmente como tremendos. Pero si hablamos de beneficios, es decir, si aquí el precio de venta sería 100, ¿cómo se reparte hacia atrás en los 4 mercados? Aquí aparece un cero. Un cero no es que haya un error, es que está cerca a estar vendiendo sin cubrir costes. El productor, que es cuando le dice el ganadero, no saco para lo que tal. No puede quitar su explotación, pero está aguantando un 0, lo que sea. Está perdiendo dinero sobre contabilidad. Luego tiene otras posibles compensaciones, o no lo sé, si le dan ayudas, pero esa es otra historia. El 36% se lo lleva a la transformación, como este es un circuito a corto, no aparece nada, en el tercer mercado, sería 2, 3 o 4, el 64% del beneficio son las empresas que venden al final, el mercado 5 que decíamos antes. Quiere decir que hay una acumulación en la última parte. En este punto empezamos a vislumbrar que donde realmente se concentra, y lo vais a ver en todas, el beneficio es en el mercado 5, en el último, del consumo. Si vemos la manzana, que tiene un circuito más largo, porque ya hay almacenistas, tipificadores en el camino, pues tenemos que el 25% del coste es productor, el 35% es transformación, comercialización, origen. Eso ya es intermediación pura. Es el que te la compra en el árbol, el que te la tiene asegurada, el que se la va a llevar y la va a vender, y luego la lava y le mete las ceras y todo ese truco que se les hace. No penséis que es poco porque aparezca de esa forma como la de la Blancanieves, hace falta darle mucho tratamiento, ¿no? Entonces, la condición de intestino realmente ya es poco, porque lo que hacen es la bolsita con tal y la bandeja, y luego otro 30%. No llega a ser tanto como la escalón intermedio, pero bueno, se reparte, digamos, en los costes un poco más. Pero lo que no se reparte es el beneficio. El beneficio es el 15 para el productor, el 4 apenas para el que hace las ceritas, el otro para la comercialización, 77% para el final. La manzana no se encarece porque el productor haya subido enormemente, porque además es afectador de precios, como sabemos, sino porque el comercializador final ha tenido capacidad para fijar precios y lo ha fijado. Y no ha subido a 77. Podríamos estar pagando la manzana, pues bastante menos, porque hay un gran margen, pero evidentemente el margen de este señor está siendo muy bien. Y si vemos el pan, lo mismo con otros datos, es un circuito muy corto, harina, preparación de las masas y después ya comercialización final. Y lo que vemos en el reparto de beneficios es que el primero está como el ganadero. La harina es marginal, 30% lo que es la transformación, es decir, la preparación de la masa del pan y su elaboración, acabado, sin acabado, semi-acabado, 70% la comercialización. De ahí la eclosión de las tiendas famosas de vender pan de madre y de masa madre y padre, es que esto funciona. Funciona perfectamente y el que consigue da el pelotazo y lo están haciendo, porque si no es imposible pensar cómo es que se están recuperando realmente por el 70% del beneficio en torno a la actividad de ese producto. Esta es la cosa. Entonces, esto que se hizo con datos del Observatorio de Precios, digo, que no está inventado, ilustra bastante bien. Yo en clase, cuando daba de estas cosas hace tiempo, explicaba, para decir esto, todavía no teníamos estos trabajos, pero explicaba un caso. ¿Cuánto vale una bolsa de patatas fritas? Lo recordaba. Pues, ¿cuánto valen las patatas de esa bolsa? Las patatas de esa bolsa están cercanas a esto. El coste de esa patata porcentual realmente es muy bajo. La patata es nada. Vale más el aire de dentro de la bolsa que la patata. Lo que vale es la bolsa, lo que vale es la marca, lo que vale es el transporte, lo que vale es la distribución, lo que vale es ponerla allí, en el bar del bar, de aquí. Eso es lo que va realmente acumulando el producto. Y eso todo es, digamos, al final, venta final del esquema que tenemos. Bueno, si esto se ha quedado bastante claro, yo creo que ahora ya hago un pequeño paréntesis para el mercado series, porque la economía en alimentación es hiperabierta y no podemos pensar solamente en términos de mercado interior. Si hacemos en términos de internacionalización, que es lo que hay en los países nuestros, además mucho más, para un país como España,
La tasa de apertura, que es elevada, es el 77,4. Antes comentábamos la de los Países Bajos, que es mucho menos conductores, el 240 o 230. Compran cantidad de productos que ellos revenden. Este es el juego. Entonces, bueno, Alemania tiene 130 ahora. Este es el esquema. Entonces, es muy importante ver que hay un flujo, que es el mercado 6, donde se fijan precios de los productos. Digamos de dos tipos, de perecederos y no perecederos. Llamaremos commodities alimentarias y ahora hablaremos cómo se fija. Hay un elevado número de empresas, por ejemplo en nuestro país, import-export, que compran y que exportan, las dos cosas, que compran alimentos y que exportan alimentos. Normalmente 2/3 de todas nuestras empresas trabajan con el exterior, lo cual significa una tasa realmente de crecimiento, pero empresas pequeñas que no os imagináis, una cosita de hilos pasos. Mientras funcionan los de aquí, que son unos meses para vender, después te lo siguen vendiendo con la misma marca, la misma bolsa. Y si tomas un poco la precaución de mirar por detrás, dice origen Turquía. Es lo normal, ¿de dónde nos van a traer en ese tiempo? Si ya no vivimos aquí. Y digo, dura lo que dura en el fondo, al principio, ¡pum!, que se acabó. Bueno, pues este esquema, sin simplificar demasiado, es importante retenerlo para ver que la apertura es total. ¿Qué tipo de agentes hay en los mercados mundiales? Aquí voy a tener un lapsus y es que solo voy a hablar de los agentes de los mercados mundiales de los grandes productos tipificados. No puedo entrar en hablar del mercado París, que se llama Rungis y que es el gran mercado, por ejemplo, del centro de Europa. Porque, bueno, son frescos y esos funcionan de otra manera. Pero hay una cosa que es importante saber, es que los mercados mundiales, en las lonjas mundiales, que son mercados de futuros, como sabéis, Chicago, Nueva York, Londres, se fijan los precios internacionales de una lista muy importante de productos que significa aproximadamente el 10% de todas las transacciones manufactureras a nivel global, es decir, que la cuota de mercado que tiene es muy importante, y que fijan precios para las transacciones internacionales. Ese grano que está por ahí que viene de Ucrania ahora, habría que hablar. ¿A dónde va ese grano? ¿A qué precios? ¿Dónde se han fijado? ¿Quiénes son los detentadores de esos granos? Que vienen de Ucrania lo sabemos, o de Rusia, pero ¿cuáles son realmente los detentadores? Pues los propietarios que hayan producido eso, que son empresas, que no son luchadores ahora por la independencia de Ucrania. No es eso, es otro tema de funcionamiento. Entonces, ahí se fijan unas commodities, son tipos cuartos traseros de carne de vacuno, trigo duro de la marca MJ1, con esas características, y ahí aparece lo que funciona en todo el mercado, pero con una variedad. Siempre ha habido en un mercado de futuros consumidores y especuladores, como uno de los elementos básicos, agentes básicos. Pero he puesto inversos. ¿Por qué inversos? Porque los cubridores están desapareciendo en favor de los especuladores. Pero a marchas forzadas, pensar que los mercados de futuros actuales de las commodities alimentarias, que son el café, el cacao, como digo, el azúcar, la remolacha, también entran elementos no alimentarios como el algodón, etc. Estos están entrando, cosa que es novedosa, porque antes en estos mercados no se cotizaban las materias primas. Esto es reciente. Esto, como veremos en un gráfico ahora, es a partir del 2000, a partir del fracaso de la última ronda de gas, llamada OMC, que fue la ronda de los árabes, la ronda del milenio, o sea, que es la hoja, ¿no? La ronda. A partir de entonces se permitió la entrada. Y cuando se permite la entrada, de los miles de operaciones que se ejecutan, solamente un 3 o un 4% se transforman realmente, se llevan a la caja. Lo demás es puro juego especulativo. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque hay una elevada correlación con otros mercados donde se juega a otras materias primas. El petróleo cae, si se puede ganar dinero en los alimentos, se entra en los alimentos. Incluso hay productos que están correlacionados, por ejemplo el maíz. Como tiene una derivada que es producir derivados para energéticos, pues al final de ahí está correlacionado y según el petróleo el maíz se empareja y evoluciona. Cotiza alto cuando el petróleo está alto, cotiza alto también el maíz, ¿veis? Este es el tema de las relaciones que funcionan. Y esto altera, obviamente, los precios alimentarios mundiales. Para que veáis que esto no es una ficción, un dato. Esta es la evolución según FAO de los precios mundiales de los alimentos.
Los reales estarían en amarillo, los nominales estarían desde los años 60 del siglo pasado hasta este año. La ronda roja empezó en el 2000, aquí. Desde entonces, que es cuando entran en los mercados de futuros mundiales los alimentos, los precios de los productos alimentarios, las commodities, están altos. Muy altos. Rompieron totalmente la tendencia, era caer. Aquí hubo un pico, casi se explica con elementos históricos. La primera hambruna, éramos nosotros jóvenes, algunos de nosotros, el hambre de Biafra, ¿os acordáis que era África? Los primeros hambres que se habló. Luego ya el hambre se ha quedado consolidado como una situación perenne, hay 800, 900, según la estadística, permanentemente con inseguridad alimentaria. Bueno, pues eso es lo que ha quedado. Ahora hay, por ejemplo, una caída, pero hay que entrar ahí, porque ahí hay veintitantos productos que hacen la cesta para hacer la media y al final pues hay unos cuantos que no bastan ni bajarán. Están colgados, probablemente porque tienen posibilidades de especulación más elevadas. Entonces, bueno, veremos a ver qué pasa. No creo que esta sea la tendencia porque no es lo que ha sido hasta ahora, pero esta es la situación. Pero vamos, ahora aquí por medio está la crisis financiera, porque también se intercambian con divisas, con mercados de divisas, que también intervienen, no solamente con mercados de otros productos. Los mercados de divisas son fundamentales, porque el import-export tiene que ver con el coste de las divisas, como bien sabéis. Entonces, resumiendo un poco, el fracaso de la OMC y la ronda de Doha es lo que ha dado lugar a que una parte del abastecimiento alimentario de los países abiertos, normales, se vea condicionado por la entrada de los alimentos en las bolsas mundiales de alimentos. ¿Son ya las tres? Dos. Las dos. Entonces, una de las características de estos precios, que está muy estudiada, y aquí sacaríais cosas para trabajos fin de grado, digamos, todos los que quisierais. Una de las cosas es la volatilidad de los precios internacionales. Se han vuelto muy volátiles. No solamente el gráfico lo apunta, sino que es que realmente son dientes de sierra constantes. Diréis, todos los mercados especulativos son así, pero la realidad es que para mercados de este tipo, que son productos cuya demanda es bastante inelástica, como sabemos, por definición, que sea esta volatilidad enorme para, sobre todo, países netamente importadores, que he querido resumir en países en desarrollo, pues esto es muy preocupante, porque su factura de importación de sus granos se les va totalmente de la mano, constantemente con la fluctuación y con la subida de tendencias. Y exportadores, que son países normalmente desarrollados, aunque no todos, son pocos. Apenas 10 países a nivel mundial exportan el 70% de todas las commodities del mundo. Algunos están ahí y diríais, ¿son desarrollados? Bueno, que no se nos molesten los argentinos, uno de ellos son ellos. Pero ahí los veis cómo están y con qué condiciones. Claro, la Argentina es un caso también para estudiar, pero con mucho detenimiento. Argentina se ha vuelto loca con los y tiene más de 2/3 de su superficie agraria utilizada solo dedicado a un monocultivo de soja transgénica. Ahora tiene un problema con no sé qué problemas que hay, ¿verdad? Que no llueve, ¿no? Allí tampoco. Suficiente. Y llevan perdido este año 3 millones y pico de hectáreas que están cultivadas y no se pueden recoger porque no laboraron. Bueno, pues obviamente tienen muchos millones más. 3 millones y medio de hectáreas, para que os hagáis una idea, es toda nuestra superficie de regadío en España. Es el orden de magnitud. Eso es lo que llevan perdido lo que va de año. Claro, Argentina es mucho más grande que nosotros. Pero bueno, para tener órdenes de magnitud en la cabeza. Entonces, aquí que se quedan muchos problemas derivados de los países. Ahora se dice que el grano que viene de Ucrania tiene que llegar al centro de África, al Sahel, porque hay un problema de sequía y tal. Y es verdad. Pero que conste que no solamente ese grano está obligado a ir ahí. Ese grano va a ir a donde le paguen al precio que va. Y ese grano, últimamente, se vio en una noticia estos días, uno de los destinos de ese grano era Tarragona. ¿Por qué? Porque quieran tomarse ahí algo y luego volver. No, porque nosotros somos grandes importadores de grano. Somos importadores netos de grano. Nosotros necesitamos importar prácticamente casi todo el alimento del ganado, del estabulado, los piensos. No producimos apenas grano suficiente, lo que se llama cereales pienso.
tenemos que comprar mucho maíz, mucha soja, mucha avena, mucho sorgo. Este es el tema. Bueno, esto ha sido un pequeño paréntesis, pero porque teníamos que hacerle para que vierais que los precios no solamente se fijaban en el esquema interno, que había un ámbito internacional que condiciona y mucho, según las características de cada país. Que nosotros tengamos aproximadamente de nuestra producción el 40 y tantos % sea ganadería y el 60% agricultura es fundamental en esto, porque la ganadería está colgada de los granos que tenemos que importar. Y de ahí sale el precio de los filetes en tal. Volvamos al IVA. Aquí venía la pregunta que tú querías hacer, ahora podemos ver un poco lo que planteamos. Precios entre los alimentos, inflación y coste de la vida. Bueno, pues vamos a hacer la reflexión. Si la reflexión consiste en plantearnos que esto ha subido, que ha subido enormemente y que nos encontramos con que hay una persistencia de la inflación alimentaria y que además esa inflación crece muy por encima de la subyacente y del IPC general, ¿aquí qué está pasando? Es decir, ¿cuáles son las causas que hay detrás? Para eso nos tienen que servir los modelos. Entonces, nos encontramos con una especie de dos tipos de respuesta. Si nos adherimos al modelo convencional, y está bien afinado, esto se lo tomé el otro día a un profesor de la Carlos III, que le pusieron los periodistas ahí la pregunta, le dijeron, ¿por qué cree usted que se están disparando los precios de alimentación? Y respondió muy bien, la síntesis no es la entrecomillada porque no es mía, está tomada, pero la síntesis que hizo se aproxima mucho a esto. Empresas de distribución, es insuficiente, pero bueno, lo planteo así. Oligopolios con poder de mercado, el poder de mercado está contemplado el modelo de clásico perfectamente. Fijan precios por encima de los costes maximales. El modelo no te dice. Bueno, hay otra forma de verlo, si cogemos en el marca, que es decir, los fijadores de precios de la cadena incrementan los márgenes aduciendo incrementos de costes. Cuando sale el señor de Mercadona explicando sus beneficios del año pasado, que no está tan mal, ¿qué dice? Aunque la verdad es que han subido tremendamente, pero hemos tenido también unos costes. Están manejando lo que realmente ellos pueden manejar, que son sus márgenes, y los costes él los tiene medianamente controlados, porque tiene una lista de 100 y pico proveedores fijos, con los cuales fija contratos de abastecimiento, y obviamente ¿quién es el fijador? ¿En qué lado de la lista? Este es el esquema. Y los tratará probablemente bien, porque querrá que tal, pero son 100 y pico empresas que le están abasteciendo, pueden ser cooperativas, pueden ser de todo tipo, que le están abasteciendo. Ellos son... Yo prefiero este segundo esquema, porque este al final no le veo recorrido. Porque, ¿qué hago para torcer el coste marginal? O sea, en realidad, ¿qué puedo hacer? Hombre, hay un ejemplo de lo de las energías que sí que se podía jugar, ¿no? La trampa que hicieron para cobrarnos a precio de gas toda la energía, pues vale. Pero no es el caso. Hay un mix de fuentes y vale. Pero aquí no es el caso. Entonces, en realidad, estamos hablando de una gran lista de precios distintos y lo que funciona es que cada uno, según el punto en el que se encuentra en esa cadena, tiene una capacidad de transmitir vía márgenes sus incrementos de costes y elevar sus beneficios incluso extraordinariamente. No solamente cubrir costes y ganar, sino extraordinariamente. Hacer lo que han hecho nosotros, por cierto, hacer buena caja. Entonces, el impacto sobre el coste de la vida, obviamente, va a depender de a quienes estén en un puesto u otro como agentes de la cadena. Los principales perjudicados van a ser que llamamos aceptadores juntos, siguiendo el esquema. Y de esos hay dos. Los agricultores, que están al principio de la cadena, y los consumidores, que estamos todos. Luego veremos, matizando un poco, que no todos igual de gravemente soportamos. Entre los agricultores y ganaderos son los que tengan explotaciones con más dificultad. Bueno, ese es un cuadro final, os diré, están desapareciendo así. Porque tienen una crisis permanente de rentas que no pueden compensar. Porque no hay manera de trasladar sus incrementos de costes. No los pueden trasladar a nadie. Y entonces están cerrando. Cerrando de que si el año pasado o hace 2 años había 20.000 explotaciones productoras de leche de vaca, ahora quedan 10.000. Y sigue cayendo. Este es el punto. Independientemente, además, del nivel de envejecimiento y la falta de relevo generacional, etc. Entre los consumidores, que está también muy estudiado, y en el caso nuestro podemos utilizar la ley de encuesta de recursos familiares, de los 5 principios que conocen esta encuesta,
El primero está muy mal, obviamente, es eso que se habla vulnerables, el segundo está muy cercano, pero también el tercero, en el que muchos nos consideramos clase media, clase no sé qué, también nos golpea. Obviamente, ¿en qué se diferencia? En el porcentaje que significa la alimentación en el gasto de las familias. Para un quintil 1, el porcentaje puede superar el 20 el 25% perfectamente. Para un quintil 2 puede bajar al 20 o al 18, para un quintil 3 ya podemos estar hablando del 12 o 14, para un quintil 5 es marginal, es despreciable, porque en realidad diríamos casi, no es que se alimenten de otra manera, es que gastan de otra manera en alimentarse. Si están bien o mal alimentados ellos sabrán, pero gastan de otra manera en alimentarse. Entonces, esta es la cuestión. Entonces, vamos a plantear la relación inflación-márgenes alimentarios, porque la clave al final, según nuestro esquema, sería si asumimos esta tesis. Con esta tesis, como tuve que leerme algunas cosillas para ponerme al día, me tropecé el otro día con un profesor de la Complutense, un colega nuestro que conocéis seguramente vosotros, Rafael Miro, publicaba otro día una pequeña nota, pero muy bien elaborada, sobre la subida de los márgenes industriales en general y su influencia en el deflactor del PIB. Bueno, si lo traemos a colación, lo que él veía es que el año pasado los márgenes, lo que era el beneficio empresarial, se había disparado y había sido uno de los incrementos más importantes en la inflación. Tiene un gráfico en esa nota, si eso luego la reboto, pero era muy clarificadora porque se veía en los 4 últimos años la evolución y se veía el último, en unos cuadraditos, prácticamente había el tema de impuestos, pero había casi todo, un cuadradito rojo, era mejora de beneficios. Casi todo ha sido realmente increíble. Bueno, pues, si asumimos esta tesis, que parece bastante plausible, nos encontramos que entre estas empresas destacan mucho dos tipos de ellas. Las abastecedoras de input, que son las que son responsables de los costes en origen para la agricultura, y las alimentarias fijadoras puros. Estas son fundamentales. Si hubiera que buscar, entre comillas, responsables de las grandes subidas, pues estarían aquí. Básicamente esto sería el caso. Hay otros que tienen fijadores parciales, aunque sean fijadores parciales, pero los básicos están aquí. Por tanto, las medidas, si las objetivamos y queremos realmente hacer algo, por eso veremos algún ejemplo de qué se hace. Pues se busca a los grandes protagonistas, a los que tienen gran capacidad de fijación de precios, porque controlan grandes volúmenes de mercado. En particular, distribución alimentaria, que es la más traída, pero es que es verdad. Podría aplicar los precios caídas de costes. Tiene un margen enorme. De hecho, Mercadona ofrece rebajar de 500 productos los precios porque dice que tiene margen de maniobra en sus costes. Eso es una provocación para los demás, pero él es fijador de precios, no arriesga nada. Es líder. Y en definitiva está haciendo que los demás se posicionen o que él se consolide más todavía, porque encima de eso, si lo veis en términos de marketing, es una forma de venta maravillosa, va a producir a menos coste y va a vender más cantidad, le va a quitar, digamos, cuota del mercado a los demás si no se ajusta. Habrá quien no se lo pueda permitir porque sus costes le vienen dados y no tiene maniobra, pero él sí se lo podría permitir. Y hay esta visión de los costes para la alimentación y las familias, hay otra visión que es el impacto que está teniendo, curiosamente, la subida de los precios sobre la agricultura. Sobre la agricultura está siendo devastador. Y en la agricultura hay una gran reconversión en curso. Manolo, conoces el libro que hice con Luis sobre esto. Pues la verdad es que esto no cesa. Estamos empezando a ver los datos de 2020 que acaban de salir del censo agrario y se ha acelerado. Se ha acelerado desde 2009 a 2020. Estos son los datos que había, que todavía no están elaborados desde 2020. Se han publicado algunos, pero faltan muchos detalles. Pero aquí hay que ver básicamente, he puesto tres variables. El número de explotaciones, número de empresas agrarias y el trabajo. También puedo poner las unidades ganaderas y también la superficie. La superficie prácticamente no varía, está estable. Las unidades ganaderas se han aumentado un 50% en el periodo que no era poco, desde el 82 al 90, pero bueno, porque ahí hubo el gran boom de la ganadería intensiva, que no cesa, por tanto eso se ha acelerado todavía más. El trabajo ha caído a la mitad.
el trabajo necesario de jornales, los volúmenes de jornales necesitados. Sobre todo, se han perdido 2/3 de los jornales en la ganadería, no perdemos, y 1/3 en la agricultura. Donde más se quiere trabajo es en la ganadería, que han montado unas macrohistorias, y no solo las macrogranjas, que también, sino cualquier empresa mediana, pues tiene a 3 empleados para 5.000 cabezas, 4.000 cabezas, porque si no, no les sale bien los números. Eso es cultural. Y el número ha caído un 54%. Hay un proceso, digamos, acelerado de reconversión. La agricultura se contrae y desaparece, pero desaparecen de escena. Bueno, la verdad es que no desaparecen físicamente porque quedan fuera de censo. Realmente a los muy pequeños ya no se lo censa. Por ejemplo, el censo del 20 se censa a alguien que tenga al menos 5 hectáreas productivas. Y no es nada. Hombre, no es nada para cereales secano. Pero si hablamos de huertas, hablamos de otras cosas, 5 hectáreas son muchas hectáreas. Son muchos metros cuadrados para entenderlo. Entonces, esto es un buen ejemplo de ver que aquí hay unos grandísimos perdedores que son aceptadores netos de precios. Recordar precios pagados frente a precios percibidos. Su índice de paridad cae permanentemente. Y bueno, pues diréis, ¿y por qué no incendian el campo? Pues porque tienen algunas políticas compensatorias que de alguna forma les permiten sobrevivir, pero no todos de igual manera. Entonces quedaría, para ir acabando y empezar a comentar, si queréis, estos temas, la última, que sería consideraciones de rectificación. ¿La rectificación de qué? Rectificación de precios. ¿Qué se puede hacer? Que era la gran pregunta a la que nos llevaría esto. Se supone que estamos planteando toda esta reflexión para llegar a algún tipo de propuesta o comentar algún tipo de propuesta. Hay como dos formas de entrarle a esto de la fijación de los precios. Una es vía regulación. Vía regulación es entrar sobre los fijadores, sobre los que intervienen de alguna manera de forma significativa y hacerles torcer, digamos, su comportamiento. Aquí hay uno, y hay que decirlo muy claramente, la regulación que hay está muy debilitada. Tenemos dos modelos básicos que son complementarios. Los resultados son muy limitados, habría que reforzarla. Pero hay una de ellas que hay que jugar con ella porque es importante. En nuestro caso se llama CNMV. La Comisión Nacional del Mercado de Valores, bueno, que se supone que vela por el funcionamiento de la competencia. Si tanto el modelo neoclásico tradicional como un modelo más de inspiración keynesiana habla de grandes detentadores o oligopolios o de monopolios fácticos, nos plantearíamos que hay que intentar evitar la aparición de casos. Y salpicando la prensa aparece muy de tarde en tarde, pero aparece 60 millones de multa para las centrales lecheras que se han puesto de acuerdo, que llevan poniéndose de acuerdo. Oiga, digan lo de la leche, igual que lo de la construcción, ¿no? No sé cuál es la diferencia, pero bueno, ellos también, pero lo hacen de forma, digamos, regular. Y eso va cayendo de una forma regular. ¿Cuál es el problema en nuestro caso concreto? Y esto es un tema de apunte regulatorio, que no sirven de nada las sentencias. No se ejecutan ninguna. Llegan al Supremo y le caen todas. Pero no una sí otra, no, todas. No se pagan por principio las multas o las penalizaciones. No se pagan. Y si lo queréis comprobar, el otro día me tropecé en la prensa, no sé si lo visteis, de uno de los periódicos nacionales, creo que era El País, la que fue directora, ¿cómo se llama? Soledad Gallego. Decía, está en los archivos. En los archivos se refería de su periódico, está relacionado las veces que han salido la noticia de que ha habido multas y las veces que ha salido después la noticia de que se han sobreseído las sanciones. Ni una, decía ella un poco así, salónicamente, digo yo que alguna podría haberse por lo menos consolidado. ¿Quién va a pagar 40 millones, 70 millones, 60 millones pudiéndolo hacerlo? Legalmente lo consiguen. ¿Por qué son tan flexibles los jueces con ellos? ¿O por qué la dejan prescribir con todos sus sistemas de modificación de periódico? Lo importante ahí es que tienen que aparecer nuevas fórmulas regulatorias. Obviamente no me he metido ahí en el jardín de hablar de otras, porque además no están consolidadas, pero hay propuestas de limitar las subidas de precios. Ya lo estaba hace poco y sigue todavía ahí un poco en el maquinario ya funcionando. Subida de precios
o bien de forma voluntaria o bien de forma coercitiva. Las que han salido recientemente por aquí han sido los dos tipos. El ministro rogando a los distribuidores que sean más sensatos, el presidente francés convenciendo a la gran distribución francesa para que haga lo de Mercadona aquí, y Mercadona ha hecho después de ellos, y lo ha conseguido con sus banderitas francesas que ponen, pues, trimestre antiinflacionista, producto francés, eso es lo que hace, y le pone la banderita en el lineal. Estas son las voluntarias, es decir, grandes empresas fijadoras de precios que se autolimitan sus márgenes para poder bajar los precios. Estas serían las voluntarias. Aquí con poco éxito, hasta ahora, salvo el caso del Mercadona, que veremos a ver qué recorrido tiene o cuánto dura. Luego estarían las coercitivas. Las coercitivas han aparecido propuestas dentro del gobierno, de los dos sectores. Una de ellas hablaba de topar, ¿no? Sería el tema del tope a los precios. ¿Cómo se topa a los fijadores? O sea, ¿con qué forma regulatoria? Porque eso es poner una orden para que no pueda subir más de unos porcentajes. ¿En base a qué cálculos sobre la evolución de costes, el componente de los costes y de los márgenes? Hay que tener datos de márgenes, ¿dónde están? Las empresas no dan los datos de márgenes, faltaría más, sería como la Coca-Cola, ¿no? Para sacar la fórmula. Pero bueno, se empieza a hablar de aumentar la transparencia, dar a conocer mejor los márgenes empresariales. Se podría jugar con algún tipo de fórmula, pero haría falta una fórmula regulatoria. Y la única fórmula regulatoria que tenemos ahora es la ley de la cadena, que se revisó en 2021. Pero, curiosamente, la ley de la cadena no revisa la fijación de precios. Dice que hay que fijarlos en contratos, pero no cómo hay que fijarlos. Yo te hago una multa si tú, con el que has trabajado tu contrato, que es aceptante, no has reflejado el precio, o luego lo has revisado unilateralmente, que es lo que hacen muchos cuando ya llega el momento de ejecutarlo. Pero lo que no hago es fijar un precio. El precio se supone que se fija libremente, como se dice en la universidad. Entonces, la ley de la cadena es una ley, y para los que conocemos un poco el tema, es una ley un poco fiesta. Tiene un valor porque trata de sanear, trata de corregir teóricamente, como principio, la desigualdad del reparto de beneficios que habéis visto en el cuadro de antes, ¿os acordáis? Hacia atrás. Un reparto más equilibrado en los distintos eslabones de la cadena. Pero eso en la práctica, aparte de la declaración de la parte primera de la ley, persigue más bien erradicar malas prácticas, que hay muchas. Venta a pérdidas, contratos no ejecutados, muchos elementos que están ahí, digamos, creando situaciones realmente un poco duras. Pero algunos sindicatos ingenuamente se plantearon al principio. Ahora ya sí, ahora se verá que lo que se vende al final es un porcentaje que guarda relación con lo nuestro. Pues no. Si vemos todavía los últimos datos que empiezan a salir del nuevo laboratorio, del nuevo observatorio de precios, las diferencias entre origen y destino siguen siendo muy abundantes. No fijan precios, no está en ellos la posibilidad de fijar concretamente los precios, por lo que tiene poca potencialidad la ley de la cadena para reducir la inflación. Si se hace algo coercitivo, tendrá que hacer una norma ad hoc. En base a qué tipo de ordenamiento no lo sé. Eso lo tendrá que saber la señora Calviño y su equipo, pero en definitiva no va a ser por agricultura. Tendrá que ser por un tema mucho más transversal. Entonces eso tendría que ver con algo que no sea esta ley de la cadena. La ley de la cadena es una ley útil, pero los franceses, que son los que la inventaron, la han tenido y han hecho al final la parte que están haciendo voluntaria de abaratamiento de los precios. Bueno, esto sería lo que yo os podría decir y creo que he ido demasiado deprisa. Abro un poco el juego si queréis y acordamos cosas y discutimos. Pero en definitiva hay una situación que, bueno, no es fácilmente doblegarla, pero lo que importa yo creo que es cambiar. Los precios no se están fijando de una forma automática, no es una maldición, no son unos mercados ciegos que dan esos resultados, todos tienen sus agentes, que son los que tienen sus protagonismos y que son los que ejercen con mayor o menor fuerza su capacidad de fijación de precios. Y si se quiere hacer algo, es ahí donde hay que entrar. Y nos encontramos con la dificultad de que, bueno, cada vez que se trata de regular, de entrar en los mercados, de fijar precios, parece que estás entrándole a cuestionar la base del sistema, que hay que dejar de libre, ¿no? Los mercados no se tocan. Y
Yo estaba por Extremadura una de las veces que había movido a los agricultores antes de la pandemia, que hubo muchas, sonarán. Y estaba el ministro con el presidente de la Junta, pues en Mérida, recibiendo a los agricultores. Ellos decían precio justo, que es lo que se ha dicho toda la vida. Y nosotros decían, sí, pero es que nosotros no podemos fijar los precios. Con cara de pokerón se decía, bueno, ¿qué puedo hacer? A ver si les puedo ofrecer unas ayudas al gasóleo, a ver si les puedo hacer algún tipo de medida compensatoria. Pero los precios los fija el mercado, decía el hombre. ¿Cómo que los fija el mercado? Sí, claro, en nuestro sistema los precios los fijan los mercados. Y los mercados actúan sus agentes con sus propios criterios. Este era un poco el tema. Por lo demás, habría otra reflexión de cómo se podrían fijar precios, pero los modelos de ficción de precios son estos. Aquí ya no hay economía planificada, ni siquiera hay un Forpa, como en la vieja época, ni un Selva, que te compra el producto a un precio mínimo garantizado. Todo eso voló por los aires. Y en la Unión Europea también tuvimos precios de garantía. Cuando nosotros entramos teníamos precios garantizados. Todo eso desapareció en el camino. Y justamente la OMC fue consolidar la no política de fijación de precios de garantía. Esto es la peculiaridad europea que se quebró para siempre. Y se sustituyó por las ayudas complementarias, que son ayudas a las rentas. Y ahí el apunte. Las ayudas a las rentas son proporcionales a la superficie de tierra o ganado. Esta es la clave. Cuando he dicho que los pequeños y medianos lo pasan mal porque tienen poca tierra y poco ganado, cobran pocas ayudas. Los que cobran son los que tienen mucha tierra y mucho ganado, como principio general. No hay que entrar, que tengan derechos consolidados, no consolidados, hay mucha letra pequeña, pero lo básico es eso. Si se pagan aproximadamente, yo como señor que hablo de vez en cuando, ¿cuánto le pagan este año? 80 euros por hectárea de secano. De ayuda. ¿Cuántas tiene? Pues con mi hermano tenemos unas 15 hectáreas. Puede vivir de eso. Puede vivir de eso. Y eso y luego lo que le paguen. Y lo que le paguen por el grano, que ya es precio aceptable. No saca. Este señor además pues, trabaja en una gasolinera. Tiene que hacer otro trabajo. Es imposible que pueda vivir de eso. Y suerte que está aguantando a tiempo parcial lo otro. Porque le da poco trabajo y porque contrata a dos de una empresa que viene y le hace materiales. Bien. No me alargo más, si os ha gustado o no, espero sobre todo que os haya abierto un poco la mente y que os haya metido. He puesto unas lecturas ahí, pero una es para hacer por orden, que hay alumnos como vosotros que pueden hacer trabajos muy interesantes con estas materias, este es uno de ellos. Creo que los tenéis en la biblioteca. Son trabajos fin de grado. Uno era este de Rodrigo, de la estructura de la cadena alimentaria, la protección de la fijación de precios. Este es el que ha seguido el modelo de la UAM, y este es el año 19, antes de la pandemia, los últimos que tuve oportunidad de dirigir. Y luego otro que era de un año anterior, 2 años anteriores, que era la gran distribución minorista, que hizo ese cuadro tan interesante, la distribución de costes y beneficios. Esta era una alumna muy brillante, porque venía además de empresas, no había dado nuestras clases de por aquí, de nada, venía limpia total. Y no sé por qué cayó en ese cupo que hay, ¿sabes? ¿No? Ese cupo que hay que dice, bueno, pues elige el director, porque no tengo director. Y le dije, ¿por qué vienes aquí y qué quieres hacer? Y resultó que le dije, ¿a ti esto qué te suena? Pues no me suena nada. Me dijo, pero mis padres se ganan la vida de mayorista. Y dije, pues ya te tenías. Y entonces acabó haciendo un trabajo sobre distribución, se lo hizo muy bien. Y este es el libro, todo esto lo tenéis en la biblioteca. Y todo está en versión digital, lo podéis encontrar y lo podéis bajar, está todo entero. Aquí hay un capítulo 2, que si le queréis echar un vistazo, se lee pronto, porque hay que pensar a cifra, pero es que está hecho para eso. Se habla de esa evolución, de esa gran reconversión que lleva la agricultura española ya durante décadas y que parece que se acelera por lo que estamos empezando a ver en el último periodo. Bueno, pues gracias por la atención y que